El libro de Génesis capítulo 25 y verso 31. Cuando lo tenga puede decir amén. Génesis 25, 31. Aleluya. Vamos a leer del 29, desde el verso 29 al 34. Dice la palabra del Señor: un día cuando Jacob había preparado un potaje, Esaú vino del campo agotado, y Esaú dijo a Jacob: te ruego que me des de comer un poco de ese guisado rojo, pues estoy agotado. Por eso lo llamaron Edom. Pero Jacob le dijo: véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú: he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve pues la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo primero. Y él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Padre eterno, te damos gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú nos des tu buena palabra. Dios mío, que en nuestro corazón, Señor, esta palabra sea atesorada. Dios mío, que demos fruto, amado Dios, a tu palabra. Señor, envía tu unción, tu revelación, Señor, envía tu gracia, tu sabiduría sobre nuestras vidas, amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Aleluya. Esaú, sabemos que Esaú y Jacob, todos conocemos la historia de cómo Esaú y Jacob eran hermanos gemelos, y Esaú tenía el derecho de la primogenitura. Esaú era un hombre que tenía él el privilegio de haber nacido primero. Simplemente con nacer primero tenía ese privilegio de la primogenitura, la bendición de ser el primogénito. Él tenía esa bendición sobre su vida, tenía ese derecho que Jacob no tenía ante los hombres. Jacob no tenía el derecho que tenía Esaú. Esaú era un hombre que hiciera lo que hiciera, mientras no vendiera su primogenitura, él iba a tener esa bendición algún día. Incluso sabemos que más adelante Isaac, su padre, lo llama para darle la bendición, para bendecir a Esaú. Isaac llama a Esaú y le dice: ve y cásame algo y tráeme un guisado y tráeme vino para que mi alma, porque esa era una bendición que venía de parte de Abraham, de parte de Dios a Abraham, y de Abraham fue trasladada a Isaac, y Isaac iba a trasladar esa bendición a la siguiente generación. Pero sabemos la historia que sucede con estos dos hombres que nacieron dentro de la familia que Dios había escogido, nacieron dentro del hogar que Dios había escogido para bendecir ese hogar, y nacieron no en cualquier familia, no nacieron en cualquier hogar, sino que nacieron en una familia que estaba directamente ligada a Dios, o directamente conectada con Dios, que Dios le hablaba a aquella familia, o a los hombres de aquella familia. Dios le hablaba como le habló a Abraham y le habló a Isaac, como se manifestó a cada uno de ellos. Y así el Señor quería seguirse manifestando a las siguientes generaciones que habrían de venir. Y sabemos que el Señor ya tenía un plan trazado. Sabemos que Dios no le agarran las cosas de sorpresa. Lo que hizo Esaú y lo que hizo Jacob no fue algo que agarró a Dios de sorpresa. Él sabía lo que iba a suceder. Por eso incluso dice la palabra que aún antes de nacer Esaú y antes de nacer Jacob, dice: a
Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque el Señor sabía lo que él iba a hacer. Pero cuando yo miraba esta porción de la palabra, mirando la vida o el trayecto de Jacob, de cómo fue su caminar, cómo salió de la casa de su padre, cómo anduvo por Betel y anduvo caminando hasta regresar una vez más a la casa de su padre. Pero viendo la historia de cómo Esaú llegó a menospreciar la primogenitura que él tenía. Cómo Esaú llegó a menospreciar aquel derecho que él tenía, aquella bendición que él tenía. Esaú, cuando nosotros vemos lo que era la bendición de Dios para Abraham, era una bendición que él se encargaba de bendecir a los que bendecían a esa persona y de maldecir a los que maldecían a esa persona. Dios mismo salía en defensa de aquella persona. Dios mismo prosperaba a aquella persona. ¿Cuántos no anhelamos tener la prosperidad de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántos no anhelamos tener a Dios de nuestro lado? Que Él sea el que pelee por nosotros. Que Él nos diga: yo voy a pelear por ti, las maldiciones que otros te hagan, las voy a convertir en bendición para tu vida. Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida, voy a caminar contigo, te voy a sostener, te voy a prosperar, te voy a rodear de bienes. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Es una promesa que Dios nos da. Y cuando yo veo la vida de Esaú, veo cómo Esaú menosprecia la primogenitura, el derecho que él tenía, el derecho que le fue dado a él. Y cuando vemos eso, algunos pensaríamos que torpe, que bruto fue, cómo se le ocurre vender su primogenitura y todavía por un plato de lentejas. Qué menosprecio, porque la palabra que se usa ahí para menosprecio es que aquella primogenitura para él no tenía nada de valor, no tenía ningún valor para él el derecho que habían dado. Y cuando vemos trayéndolo a nuestra vida, porque la escritura no solo hay que leerla, sino que hay que ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de la escritura en nuestras vidas. Y cuando yo veo que Esaú tenía una gran bendición sobre su vida, veo que él menosprecia esa bendición. Yo veo que el pueblo de hoy día tiene una gran bendición de parte de Dios. El Señor nos ha bendecido, el Señor nos ha dado la bendición de su primogénito. El Señor nos ha dado la bendición del primogénito que es Cristo Jesús. Él compró la salvación para nosotros. Para nosotros la salvación fue algo gratis. Solo teníamos que creer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca y somos salvos. Pero Él tuvo que entregar su vida. Él tuvo que sufrir, Él tuvo que ser golpeado, Él tuvo que ser colgado en un madero. Pero tú y yo tenemos esa bendición del primogénito. Y nosotros entramos bajo esa bendición del Señor Jesús, entramos bajo su bendición. Tenemos abiertos los cielos para nuestra vida. Lo que debemos de hacer es acercarnos confiadamente al camino que Cristo inauguró. Ahora tú y yo podemos entrar delante de la presencia del Señor. Ahora tú y yo tenemos el privilegio de poder acercarnos a nuestro Padre. Israel, el pueblo de Israel no puede acercarse a Dios como a un padre que a ellos se acercaban confiado en ellos. Es que el sumo sacerdote entrara hasta el lugar santísimo. Y solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Pero cuando vemos la que tenemos sobre nuestra vida, la pregunta es: ¿qué hago con lo que Dios me ha dado? ¿Qué hago con lo que Dios me dio? ¿Qué hago con la bendición que Dios me ha dado? Los privilegios que ahora tú y yo gozamos. Privilegios que a veces tomamos, quizás a veces tomamos los privilegios que tenemos como muy
ligeramente, muy fácil. O alguien que nuestros países, alguien que crece en nuestros países con escasez de agua, con escasez de en su alguien que crece aquí en Estados Unidos. Muchas veces usted ve los hijos de Estados Unidos que a veces menospreciamos la comida. Y en nuestros países, ¿no? Lo que hay se comen, porque no hay escasez. Ellos aprovechan nosotros mucha bendición de parte de Dios. Pudiera ser que hubiera alguien que tomara esa bendición como algo muy ligero, como algo muy suave, o algo que no le damos la importancia que le deberíamos de dar. Y cuando nosotros vemos que Esaú, un hombre que Dios había, o no Dios, sino que tenía el privilegio de menospreció su primogenitura por tal saciar su hambre, porque no dejó de tener hambre para siempre. Esaú viene a representar a aquellos que por unos minutos los que perduran y permanecen siempre. ¿Cuántos hoy en día no vemos que por unos minutos, unas de placer, menosprecian lo que Dios les ha dado? Echan a perder lo que les ha dado. ¿Cuántos no vemos momentos, por un momento de gozar de la vida, van y Dios les dio? ¿Cuántos matrimonios que por tal de saciar el deseo de perder años que llevan con aquella persona? Aún su primogenitura, la bendición que tenía. Debemos de escudriñar nuestra vida y de ver que no haya eso dentro de nosotros, que no haya en mi vida el menospreciar lo que Dios me ha dado, que no haya en mi corazón el menospreciar la visión, que no haya en mi vida el menospreciar las cosas de Dios por tal de los deseos de mi carne, que no por gozar de este mundo, de un lado las cosas que son eternas, las cosas que verdaderamente valen, que verdaderamente valor en mi vida. ¿Qué cosas Dios nos ha dado que tienen valor en nuestra vida? Por ejemplo, la salvación es una de ellas. Sabemos que la salvación no se pierde. Yo no estoy diciendo, no predico que la salvación se pierde. La salvación no se puede perder una vez que eres hijo. Cuando nosotros que dice, ¿cómo descuidaré? Tú y yo tenemos es una salvación grande. Es una salvación que el pueblo de Israel anhelaba alcanzar, que los profetas mismos daban para quién y para qué tiempo era eso que se anunciaba. Y tenemos de Dios para ti, para ti y para mí fue gratis. Su vida le costó poner su vida, le costó ser escupido, ser menospreciado, que le arrancaran sus barbas. Salvación tan grande, pero descuidado. Podemos estar descuidando. ¿Cómo puedo descuidar mi salvación? Al no crecer en ella, al no ir creciendo en la salvación, porque en la salvación, al no entregar para
que Dios vaya transformando mi vida, que Dios vaya haciendo su obra en mi vida, que el Espíritu Santo vaya a mi vida. Tú y yo preferimos ir y seguir con las que estamos en el mundo. Podemos descuidar la salvación. Como te digo, no se pierde la salvación, pero sí se puede descuidar. Y tú y yo como pueblo de Dios debemos ser un pueblo agradecido. Nosotros, yo creo que es un pueblo agradecido. Es un pueblo que agradece al Señor. ¿Y cómo se va a ver ese agradecimiento en una persona? ¿Cómo se ve el agradecimiento en alguien? Obviamente se ve cuando la persona cambia, cuando la persona estar en la presencia de Dios, cuando la de crecer, de comer la palabra de Dios, de estar en la presencia del Señor, tiene ya el anhelo de la presencia. Y cuando Dios habla de esa manera, Él está hablando en serio. Cuando Dios habla, Él va a decir, quiero saciar mi carne, quiero saciar mi, o quiero quedar bien con Dios y tener cosas que van a perdurar no solo en esta vida, sino que me van a bendecir aún en la eternidad. Nosotros qué privilegio tenemos hoy en día. Yo creo que usted sabe el privilegio que usted tiene. Es un pueblo que valora lo que Dios le ha dado. Cuando quiero ir adelantando, porque si no me voy a quedar hablando. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 14 y verso 1. Primera de Corintios capítulo 14 verso 1 dice: procura alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Vemos que el apóstol Pablo le dice a la iglesia: procuren alcanzar el amor, pero deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Nosotros vemos es algo que es dado a la iglesia, es algo que Dios, que el Espíritu Santo trae esos regalos para la iglesia. Y nos dice, no solo desea los dones espirituales, solo un deseo que arde, sea un deseo que te apasiona, que sea un deseo que te hace buscar aquello que el desear ardientemente, que será ardientemente. Discúlpeme lo que voy a decir, pero yo creo que era como cuando estábamos enamorados, que deseábamos besar a la novia, ¿verdad? Deseábamos estar con ella. Y que una vez, le voy a contar aquí en confianza, una vez pagué un bill de 1,000. Mi hermana se acuerda porque ellos me regañaron. Pero uno se quedaba platicando ahí hasta las 2, 3 de la mañana. Dormida la novia ahí en el, y uno queriendo ir con cara. Cuando nosotros venimos al de desear los dones espirituales. Yo no digo que los dones espirituales son todo. Yo no te estoy diciendo que solo te enfoques en eso, pero sí debe de ser algo ardientemente, que arda nuestro corazón por anhelar aquellos dones que el Espíritu Santo da. Que sea algo que estemos buscando, que sea algo que estemos anhelando, que le diga, danos los dones. Quizás no te va a dar todos los 9 dones a ti, pero los va a repartir entre el pueblo. Creo que nos
los 9 dones en este lugar, dones de sanidad, dones de milagros, dones de fe, el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don que se mueve en medio nuestro. Es algo que Dios no, es algo que nos da como un regalo a la iglesia. Es algo para adornar la iglesia. Como te digo, no es solo eso el enfoque, pero es un adorno que Dios le da a la iglesia. Yo le pido al Señor que Él dé los 9 dones a esta iglesia. Que Él le imparta la manifestación conforme a Él, que Él dé esa manifestación de sus dones. Y quizás Dios ya te ha dado algún don en tu vida, quizás Dios ya te ha dado algo en tu vida. Y vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 19. Dice, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Nosotros no de persona empieza a profetizar y rápido lo descartamos. Rápido, eso no es de Dios. ¿Quién sabe de quién será esa profecía? Pero sí debemos de juzgar la profecía, no menospreciando la profecía, pero sí juzgarla si es de parte de Dios. Y si es de parte de Dios, va a traer consolación, va a traer exhortación, va a traer edificación, va a traer esas cosas a tu vida, va a exhortarte. Nosotros debemos de oír la profecía y de ver qué es lo que Dios está hablando, qué es lo que el Señor está hablando, qué es lo que Él quiere decirnos. Oímos, dice el apóstol Pablo, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Porque si nosotros nos volvemos un pueblo que profecías se dan y empezamos a menospreciar las profecías, no, esa profecía como que le faltó, no, esa profecía como que no tuvo tanto empuje, como que funcionó el que lo dio, o esa profecía como que no me gustó, y empezamos a menospreciar, podemos apagar el espíritu. Y debemos de ser una iglesia que esté ardiendo en el espíritu. Pero si yo empiezo a menospreciar, como te digo, la profecía sí se puede juzgar, pero que lo juzguemos de la manera adecuada. Una mente espiritual, carnal. Que cuando oigamos la profecía, lo oigamos con el sentir abierto del espíritu. No con nuestra carne, no con nuestra sospecha, ¿verdad? Si no menospreciamos las profecías. Primera de Timoteo, capítulo 4 y verso 14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ahora el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que hay en ti. ¿Y qué don espiritual has recibido de parte de Dios? Tú contéstate. Tú sabes qué es lo que te ha dado. Tú sabes lo que Dios te ha dado. Tú sabes los dones, lo que Dios te ha hablado. Pero Pablo le dice a Timoteo, no el don espiritual que hay en ti, porque el don ya estaba en él. Ya se lo habían dado a Timoteo. Pero ese don se puede. El don espiritual que Dios te da se puede descuidar. Yo puedo descuidar lo que Dios me da. Dios me puede dar algo maravilloso de parte de Él, pero yo en mi humanidad puedo descuidar eso. Yo en mi entendimiento, razonamiento, puedo descuidar lo que Dios me da. Yo me imagino que el apóstol Pablo vio que Timoteo empezaba a el don que le habían dado, el que le parte. Y a veces descuidamos las cosas que Dios nos da,
quizás no por un pecado, sino que a veces nos envolvemos tanto en la vida. O sea, quizás nos envolvemos tanto en los problemas. Yo no sé si a usted sucedió. Hay tantas preocupaciones sobre nosotros. Hay tanta ansiedad sobre nuestra vida que empezamos a descuidar la comunión con Dios. Empezamos a descuidar el don que Dios nos da. Los problemas que rodean. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo: no descuides el. Y la palabra le dice a uno mismo, le dice el don que hay en ti. Porque el don que hay en nosotros también se puede ir apagando. Al descuidarlo, el fuego se puede ir, que ardía de aquel, se puede ir apagando por el descuido, por dejar apagando. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de hacer en el lugar santo es de que nunca se apagara la llama del candelabro. Era su responsabilidad de estar allí, tener limpio aquello y mantener aquella candelabro que se mantuviera encendido. Y así mismo la responsabilidad de alguien quizás dirá: no, pues es que Dios me dio un don que quizás no muchos lo ven. Quizás Dios te dio el don de servir, porque el don de servir es un don que Dios da. Tú ves que hay gente que no puede estar quieta, sino que quiere servir a Dios, y si no sirve un día, siente que hay personas que anhelan servir, tan siquiera que lo pongan a levantar los papelitos. Yo me recuerdo que mi papá era una de esas personas, y él nos enseñó a levantar cada papel que había, cada cosita que había en el templo. Él iba. Y cuando tú tienes el don de servir, cuida ese don. Deja que desarrolle ese don en servir. El que tiene ese don de servir. Pero a veces cuando usamos ese don sirviendo a los demás, pueden venir menosprecios. Pueden venir aquellos hermanos que menosprecian lo que tú haces, que menosprecian lo que tú estás desarrollando, y eso causa un dolor en nuestra vida. Y podemos decir: ¿para qué servir? ¿Para qué servir si nadie, todos se quejan y a nadie le gusta? Nadie toma en cuenta. A veces llegan esos pensamientos: nadie toma en cuenta lo que hago. Le voy a contar una experiencia que a mí me sucedió. Yo tenía era un privilegio grande, para otros no era un privilegio grande. El privilegio en una iglesia que yo asistía era un privilegio que ya se lo habían ofrecido a otros, pero nadie quiso hacerlo. Entonces me miraron a mí, y miraban que tenía el deseo de servir. Pues pongamos a este y mi privilegio, ya se lo he contado, era regar el pasto de aquella iglesia, un pasto seco. Una hora antes, no del pueblo, una hora antes de cualquier servidor que llegara. Yo tenía que llegar una hora antes de todos los servidores, y como le digo, fue un privilegio que me dieron porque nadie más lo quiso. Ya se lo habían ofrecido al diácono, a los sugieres, al director. Entonces yo, ¿qué ves? Es algo para Dios. Cuando te dan algo que para otros es insignificante, pero que tú lo haces con otro. El tiempo regando el pasto, yo tenía experiencias con Dios. Yo oraba al Señor, y me recuerdo de una de las oraciones que yo le decía al Señor es: Señor, que cuando tu pueblo venga y vea este pasto verde, vea vida en este lugar. Que lo primero vean
que hay algo de parte de ti, porque cuando todo está seco, quiere decir que falta agua, falta vida. Pero yo le decía al Señor, y yo me esforzaba, a veces mi familia me acompañaba y estaba ahí una hora antes, mi hijo Jorgito, porque ahí andaba conmigo, y me recuerdo que yo lo hacía con todo mi corazón. Y yo decía, el pueblo va a estar alegre, los hermanos van a estar contentos cuando vean el pasto. Y hermana, que Dios bendiga a esta hermana. Me recuerdo de esta hermana que su hijo empezó a caminar y a jugar en el pasto. Y rápido lo levantó y le dijo, no toques ese pasto sucio, coche. Y yo dije, Dios mío, perdónala, Señor. No sabe, Dios mío, tanto que me ha costado. Pero a veces hay menosprecios así en el servicio. Y nosotros debemos de cuidar. No por un menosprecio que te hagan, tú vas a descuidar tu servicio al Señor. No por un menosprecio tú vas a descuidar ese servicio. El, el buen servidor se pone en una plataforma para ser promovido. Sirve bien, se pone en una plataforma para ser ascendido a otro puesto. Entonces, si tú tienes un privilegio en el Señor, hazlo con todo tu corazón. Cuídalo. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuida las cosas que Dios te ha dado. Privilegio. Hazlo con amor, hazlo con entrega. Me recuerdo de un hermano que era de pastor en Rosarito, pero él era diácono o ujier en Tecate, y Tecate en ese iglesia era tierra, no había pavimento. Y me recuerdo que él tenía que limpiarle los vidrios a los hermanos, porque llegaban todos empolvados, y él tenía el deseo, no solo el vidrios y cuando tú y yo en algo, cuida el privilegio que Dios te ha dado, no lo tomes en vano, no lo descuides, no dejes que se apague el de eso. No dejes que se vaya apagando ese fuego. Si tú has visto que en tu vida ha ido menguando, dice la palabra que Dios no desecha el pábilo que humea, sino que Él lo empieza a encender. Él empieza a soplar sobre aquella para fuego, para que empiece a cobrar vida aquella llama. Cuando tú y yo tenemos algo de parte de Dios, quizás tú tienes el don de profecía, quizás tienes el don de lenguas, quizás tienes algún don de Dios. De Dios te ha dado. Aviva ese fuego en tu vida. Y vamos a ir más adelante. Quiero ver en Números capítulo 18 y verso 7. Números 18, verso 7 dice: pero tú y tus hijos contigo atenderéis a vuestro sacerdocio en todo lo que concierne, todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. Y ministraréis, os doy el sacerdocio como un regalo para servir, pero el extraño que se acerque morirá. A Aarón y a sus hijos le dieron el poder ministrar tras el velo, el poder entrar al lugar santísimo, al lugar santísimo, y el Señor le dice: os he dado el regalo para que sirváis.
Y cuando nosotros vemos hoy en día, vemos quienes Dios, hay quienes Dios les da el privilegio de desarrollar el sacerdocio. Y quizás te ha dado el privilegio de desarrollar el sacerdocio en tu casa. Y tú debes de tomar eso como algo en serio, desarrollar como un privilegio que Dios te ha dado. Ministrar a los de tu casa. Y cuando vemos el sacerdocio a Aarón y a su familia, Él los había escogido para que desarrollaran esa obra, para que desarrollaran esas cosas, y les dice que les da el privilegio de estar en el lugar santo y de entrar al lugar santísimo. Y cuando en el santo está el altar del incienso, que es que representa la vida de oración y representa la vida de adoración. Y como nosotros, como hijos del pueblo de Dios, somos llamados a ministrar ese altar de la oración. Somos llamados, tenemos el privilegio de ministrar el altar del incienso. No solo somos de quemar nuestra carne, sino tenemos el privilegio, hermanos, de poder llegar delante de la presencia de Dios y traer nuestras súplicas y oraciones delante de Él. Dice la palabra Apocalipsis que las copas que tenían aquellos 20 ancianos estaban llenas de eso, que son las oraciones de los santos. Y tú y yo tenemos ese privilegio porque al sacerdote le da el altar del incienso. Y si nosotros estamos desarrollando nuestro sacerdocio delante de Dios, debemos de estar ministrando el altar del incienso. Y a veces el altar del incienso es algo que puede carecer en nuestra vida. Podemos carecer de una vida de oración. Ahora yo no sé tu vida de oración. Yo no soy en tu casa para decir, no, el hermano sí ora, ni somos como las iglesias que antes, ¿verdad? Había iglesias que la hermana tenía su lista. Hoy oré tantas horas en la semana y leí tantos capítulos de la palabra. No sé si a usted le tocó estar en una iglesia así, pero hay iglesias que se llevaba la lista de lo que hacía uno. Pero nosotros no tenemos esa costumbre. Pero cada uno de nosotros, cada conoce, y yo conozco la vida de oración que llevo. Yo conozco si ministro sobre el altar del incienso o no. Yo soy el que conozco eso. A veces ni mi esposa conoce la vida de la esposa, porque muchas veces se trata de hacer en un lugar apartado, en un lugar solo. Y cuando vemos, se le da el poder ministrar sobre el altar del incienso. Y como le digo, a veces hay iglesias que se ve la oración como algo para no llegar, ¿verdad? Yo no sé, le ha tocado visitar otra iglesia en culto de oración, pero a mí me ha tocado iglesias en culto de oración y a veces es una parte mínima de la iglesia que va a orar. Gracias a Dios, aquí en este lugar casi todos venimos a culto de oración. Pero cuando vemos ciertas personas que en su vida de oración no es una vida de continuo, no es una vida donde están ministrando sobre ese altar del incienso, porque el sacerdote Aarón y sus hijos de entrar al lugar santo, donde compraba no la luz exterior, sino una luz de ese candelabro que estaba en aquel lugar, y estaban los panes sobre la mesa del incienso, donde allí era el privilegio de aquel sacerdote estar en ese lugar, que no cualquiera podía entrar. No cualquiera tenía el privilegio de pisar el lugar santo. Y ahora tú y yo tenemos ese gran privilegio. No debemos de descuidarlo, debemos de cuidar la vida de oración, debemos cuidar la vida de adoración a Él que Él nos ha dado. Vayamos a Números capítulo 20 y verso 24.
Números 20, verso 24, dice: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel, porque vosotros os rebelasteis contra mi orden en las aguas de Meriba. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor, y quita a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá. Ahora Aarón estaba a punto de partir de esta tierra, y el Señor le da una orden y quita las vestiduras y dáselas a su hijo. Y qué duro será alguien que Dios le diga: te he quitado esto que un día tenías. Como para Sansón, que se despertó y no tenía la presencia de Dios. Qué duro será para alguien que se da cuenta que tenía algo de parte de Dios, tenía algo que Dios lo usaba. Me recuerdo me viene a la mente un muchacho que conozco, y que él me decía: Brother George, yo me acuerdo que hace años yo confesaba algo y sucedía. Yo hablaba una palabra y sucedía. Yo me recuerdo que yo declaraba algo y Dios lo hacía. Y me decía: pero tengo tiempo que declaro las cosas y no sucede. He perdido eso. Y hay gente que puede perder algo en Dios, que quizás no lo puede perder por completo, pero por causa de descuidarlo se va apagando aquello. Se va apagando en nuestra vida. Y vemos que Dios le dice a Moisés: quítale sus vestiduras y dáselos a su hijo Eleazar. Y las vestiduras del sacerdote era una honra para el sacerdote tenerlas. Era su honra, era su gloria del sacerdote, sus vestiduras. Y que Dios le quitara, que Dios le diga a Moisés: quítale su gloria, quítale su honra, para que muera y sea reunido a los suyos. Qué difícil es para alguien que te he quitado la honra. Lo que antes tenía te lo he quitado. Qué difícil es eso, como lo que le contaba, que Dios le habló a el Espíritu Santo, le habló a alguien y le dijo: o escoges eso o escoges mi presencia, pero mi presencia no va a estar contigo si escoges eso. Y nosotros debemos de cuidar, hermano, lo que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un gran privilegio, hermano y hermana, de poder tener, de poder desarrollar una vida en Él, de poder desarrollar cosas en Él, pero debemos de cuidar de ellas. Me llama la atención lo que dice el Señor. Dice: porque vosotros os rebelasteis contra mi orden. Porque cuando Dios da una orden, cuando Dios pone un orden, nosotros debemos de cuidar de caminar bajo ese orden. Debemos de cuidar de caminar en el orden que Dios pone, ordenanzas que Dios da, hermano y hermana. Porque como pueblo de Dios, tú puedes tener un gran don de parte de Dios. Dios te puede revelar cosas en la palabra, pero no quiere decir que te revele en contra del orden que Él ha establecido. Porque Dios le da una orden a Moisés y le dice: toma a Aarón tu hermano, toma la vara de la presencia de Dios y ve, habla a la roca, y la roca te va a dar agua. ¿Y qué es lo que hizo Moisés y Aarón? Van y le dicen al pueblo: venid y escuchad, rebeldes, le dicen. Imagínense cómo le hablaba lo que Moisés al pueblo. Y por causa de lo que estaba sucediendo en la murmuración, de la contienda que el pueblo tenía contra Moisés y Aarón, Moisés, en vez de honrar a Dios, en vez de creer lo que Dios le estaba diciendo, va y le dice al pueblo: venid y hablaremos o sacaremos agua de esta roca rebelde. Porque nosotros debemos ver que no lo que nos sucede, no por lo que está sucediendo a nuestro alrededor, significa que yo puedo rebelarme en contra del orden de Dios.
Cuando vemos y esto quizás para es un poco difícil entender, cuando vemos que David, el rey David había ungido ya como rey de Samuel, y David le tocó, alguien dijo, yo no dije esto, pero lo voy a repetir. Alguien dijo, David servía a un rey loco. Y David lo servía. Y David lo honraba a aquel rey. Y aquel rey estaba afectado. Aquel rey estaba loco. Tan loco estaba que lo quiso matar. Pero David lo servía. Y la presencia de Dios se había de Saúl. Y el Espíritu de Dios de él, el Espíritu venía y lo atormentaba, lo perturbaba. Y que Dios le diga a alguien, sirve a esa persona. Sirve. Miras así o lo miras así, vas a cambiar tu servicio que yo te dije. A rebelarte en contra del orden que yo he puesto. Como le digo, eso depende de lo que Dios le diga a cada quien. Pero si Dios le dice si Dios había establecido ese orden y el rey era Saúl, pero David ya estaba ungido, pero David sabía que el orden que Dios había establecido es que ya había un rey, ya estaba el rey allí, ya incluso él decía el ungido. Nosotros debemos ver eso, que no lo que sucede a nuestro alrededor va a cambiar el que nosotros respetemos y caminemos bajo el orden de Dios. Y cuando es que Dios le dice es porque vosotros os rebeláis contra mi orden. Porque Moisés se dejó llevar por lo que estaba sucediendo. A la roca, le golpeó a la roca. Y aunque le golpeó a la roca dio abundante agua. Pero aunque Dios responde, porque Dios va a responder en algo, pero no quiere decir que lo estás haciendo bien. Porque Dios le respondió a Moisés. Dios respaldó a Moisés. Pero no quería decir que lo estaba haciendo bien. Eso que Moisés hizo le costó entrar a la tierra prometida. No porque yo hago y Dios lo respalda, quiere decir que está de acuerdo al orden de Dios. Dios quizá lo respalda porque Él lo va a respaldar. Por ejemplo, alguien que predica la palabra está en adulterio. Pero aquella persona va a tener que pagar por lo que está haciendo. Nosotros debemos de, yo hago algo en Dios, nomás porque Dios lo respaldó, tiene que decir que está bien. Yo tengo que ver que vaya de acuerdo al orden que Dios está dando. De acuerdo. Pero vayamos más adelante y miremos en 1 de Samuel capítulo 2 y verso 30. 1 de Samuel capítulo 2 verso 30 dice: por tanto el Señor Dios de Israel declara, ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y a los que menosprecian serán tenidos en poco. Ahora, yo no te digo yo no digo que esto sucede en esta iglesia, pero yo he conocido personas que, como te decía, hay cosas que Dios les da, pero ellos menosprecian aquellas cosas. ¿Y cómo lo menosprecian? Muchas veces con las actitudes, muchas veces con el otra vez. Me recuerdo que un día tuve un sueño de un lugar donde me tocó estar allá en la ¿verdad? Una iglesia allá. Y me recuerdo que estaba dentro del grupo de la alabanza. No era el líder de la alabanza, pero estaba dentro del grupo. Y Dios me regaló un sueño donde yo miraba que entrábamos al ensayo y miraba el altar, y el altar estaba manchado. Él tenía alfombra así como y habían manchas en el altar, donde estaba el piano en aquel lugar, donde estaba la guitarra, donde estaba la batería, había manchas.
Y yo le preguntaba al Señor, pero ¿por qué hay manchas? ¿Hay pecado en el grupo? Y Él me dijo, mira su actitud con la cual vienen al altar. Y yo miraba cómo entraba cada uno de ellos, y algunos enojados, algunos sin ganas al ensayo, algunos llegaban en las cosas que querían desarrollar, pero todos llegaban sin querer estar en aquel. Y las actitudes, mostró que las actitudes llegaban al altar, dejaban el altar, dejaban una mancha en el altar. No necesariamente era pecado. Ahora, el pecado deja una mancha. Pero cuando yo miraba eso, yo decía, qué privilegio tenemos de ministrar la adoración a Dios. Pero muchas veces lo menospreciamos por nuestra actitud, por mi actitud. Digo, quizás no en este lugar. Le cuento del lugar que yo estuve allá en la luna. Y ver cómo con mi actitud yo puedo menospreciar lo que Dios me da. El Señor le dijo a Elí, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian, porque hay quienes pueden menospreciar a Dios al menospreciar lo que Dios da. Hay actitudes que nosotros podemos tomar, hermanos, y no le estoy diciendo para que usted se sienta acusado ni señalado, no. Tomamos una actitud indiferente. Pero debemos de ver que si hemos tomado una actitud indiferente a algo que Dios nos ha dado, debemos de decirle al Señor, perdóname. Yo quiero cuidar lo que tú me has dado. No quiero ser como Esaú, que tuvo un gran privilegio, tuvo una maravillosa, pero por su actitud menospreció lo que tú le diste. No me comparó, mirando de que Esaú venía, en aquellos versículos dice que Esaú venía del campo, que el campo representa el mundo. Un hermano de lo comparó, y que me sirve más un plato de lentejas que la primogenitura. Hermano, es delicado en Dios, es delicado cuando nosotros confesamos algo con nuestra boca, porque nosotros podemos confesar algo en momentos muy difíciles en nuestra vida. Tú puedes hacer algo en un momento de quizás de desánimo que llega a tu vida, porque a veces cuando los desánimos llegan, no solo llega el desánimo, sino llegan pensamientos a nuestra mente. Y puede poner pensamientos en tu mente de decirte, no eres nadie. Ya ves, no eres nadie. Ya ves, ya ves, ¿para qué sigues en eso? ¿Y qué es lo que a veces confesamos cuando llegan esos pensamientos? Es cierto, todo lo que hice, ¿para qué lo hice? Es cierto, de nada me sirvió. Hay quienes de nada me servir tantos años. De nada me sirvió cantar, de nada me sirvió, de nada me sirvió estar en esa iglesia. Hay quienes lo confiesan. Y quizás nosotros lo hemos confesado. Pero cuando nos vemos a él, estaba al borde de la muerte, dijo, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve? Porque cuando nos acercamos, incluso a veces confesamos palabras que no deberíamos de confesar. Cuando alguien está pasando un momento de angustia, un momento de desesperación, cuando alguien está en su vida donde como decimos, ¿verdad? A veces le llueve sobre mojado. Y hay problema tras problema tras problema. Y a veces las personas dicen, no veo uno de Dios. ¿Qué? Recuerdo de una persona que nos confesó, ¿para qué orar? Si he orado tanto tiempo y no veo que Dios haga nada. Qué doloroso ha de ser confesar.
¿En qué estado se ha de encontrar el alma de aquella persona para ver la esperanza que un día tenía? Nosotros al Señor, Señor, ayúdame para no confesar algo. Ayúdame para no confesar palabras que van a enemigos. Ayúdame a confesar, a menospreciar lo que tú un día me diste. Porque Saúl menospreció lo que Dios le dio, lo que tenía por haber nacido primero. Y nosotros debemos de ver, Dios trae bendiciones para nuestra vida. Dios tiene bendiciones para ti, amado hermano, amada hermana. Dios tiene bendiciones para tu vida. Vemos el hijo pródigo que se fue de la casa de su padre, pero el hijo pródigo tuvo una gran bendición de que volvió en sí. Volvió en sí. Lo perdió todo, lo desparramó, lo malgastó, pero volvió en sí y su padre lo restauró. Pero vemos el hijo que quedó en casa, que tenía todas las bendiciones, pero no las aprovechaba. No aprovechaba lo que tenía en casa. Y quiero ver unos versículos ya para terminar. Primera de Juan capítulo 2 versos 16 y 17. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Segunda de Corintios capítulo 4 y verso 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión. Quizás, como te dije, tú estás pasando momentos difíciles en tu vida. Quizás tú estás pasando momentos donde este mundo, la carne, te están atacando. Quizás los deseos del mundo te quieren jalar al mundo. Quizás los deseos de la carne, pero las pasiones, el mundo pasa y sus pasiones. Pero aquel que permanece en Dios, aquel que permanece en la voluntad de Dios, permanece para siempre. Como te digo, quizás las pasiones de este mundo te han crecido en tu vida. Algún deseo carnal quizás, porque yo creo que a todos nos llegan deseos carnales. Todos tenemos carne, pues. Yo creo que más de algunos descuidamos y andamos más carnales que espirituales, ¿verdad? A veces en las noches estamos en la casa viendo un programa tras otro programa y a veces nos volvemos un poco carnales, ¿verdad? Pero a veces esos deseos llegan a nuestra vida. Pero dice el apóstol Juan, el mundo pasa y sus pasiones pasan. Las cosas de este mundo van a pasar, hermanos. Aunque parezca muy delicado, y yo no te estoy diciendo que no goces de la vida, goza de la vida. En Dios goza de la vida. Dios te puede dar los deseos de tu corazón. No tienes el mundo para que Dios te diga, para la vida que Dios te ha dado. Pero vemos que el apóstol Juan dice, el mundo pasa y sus pasiones también pasan. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces yo debo valorar más y valorar más hacer la voluntad de Dios que permanece para siempre, que valorar las cosas que son pasajeras en esta vida. Y el apóstol Pablo dijo, esta lucha o esta prueba leve y pasajera. Él la miraba como una prueba leve y pasajera. Pero esa prueba leve y pasajera le producía a él un eterno peso de gloria. Y tú y yo debemos, esta vida vamos a enfrentar, que si las enfrentamos de la manera adecuada, el movimiento adecuado, va a producir en nuestra vida un eterno peso de gloria. Valora más las cosas de Dios que las cosas de este mundo, hermano y hermana. ¿Por qué no te pones de pie en esta noche?
Vamos que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ahí donde estás, puesto de pie, cierra tus ojos y medita en el Señor. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Le dijo, no descuides el don que hay en ti. El don que Dios. Yo creo que es una buena noche para meditar y ver si hay descuidado en nuestra vida. Cosas que Dios nos ha dado que quizás hemos ido descuidando. Quizás la llama del don que un día teníamos, que tenemos, quizás la llama se ha ido apagando. Quizás Dios nos usaba en dones, Dios nos usaba nuestra vida para hablar, para predicar, para profetizar. El fuego se ha ido apagando. Quizás tú sientes que en tu vida el fuego de Dios se ha ido apagando. Quizás tú sientes que en tu vida el fuego de Dios ha ido menguando. Le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti. Pablo le dijo a Timoteo, no descuides el don que te dieron. No lo descuides. Yo no sé si tú quieres pasar adelante. Si tú ves que hay algo en tu vida, no pases por pasar, pasa si Dios te ha hablado. Si tú ves que en tu vida ha ido menguando la llama, si tú ves que en tu vida hay cosas que has ido descuidando, porque yo creo que Dios nos ha dado cosas maravillosas. Dios nos ha dado